Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Una sola estación flotaba en órbita sobre Sereno con un acorazado casi terminado, revestido de sacanio, en sus brazos. El equipo de demoliciones y remociones del espacio profundo había sido reclamado como botín de guerra y reciclado. Renovar el interior de la estación había sido una tarea ardua, al igual que rastrear el origen de todos los esclavos que se traficaban en su interior. El soporte vital estaba sucio, por lo que hubo que reemplazar casi por completo su maquinaria, fregar y limpiar los respiraderos para eliminar el olor a moho y comida podrida. El propósito original de la estación era desmantelar naves, no ensamblarlas, pero era lo suficientemente grande como para que un crucero entero pudiera estacionar en su interior, y no había otra manera de que Tanya consiguiera una estación similar. Se habían necesitado 3 años para retirar todas las piezas innecesarias y transformarla gradualmente para satisfacer las necesidades de Tanya, e incluso después de eso, se necesitaron otros 3 años para completar la creación de su primera nave. Normalmente no tomaría tanto tiempo, pero era la primera nave espacial que Sereno había fabricado, y Tanya quería asegurarse de que se hiciera bien. Hasta ahora, la humilde flota de la casa se había conformado con naves compradas en otros mundos o capturadas en batalla. Actualmente, la flota de la casa contaba con 10 naves, las 3 Ameread originales y 2 Corona capturadas, junto con otros 4 cruceros de combate CC-21 fabricados por los astilleros de Botajev. A pesar del interés mediático en el repentino ascenso de la casa Sereno y su imperio pseudo-feudal, 10 cruceros era una cantidad insignificante. Ni siquiera eran acorazados auténticos, solo cruceros de batalla de tamaño mediano. Una fuerza tan grande como la de la Federación de Comercio podría fácilmente abrumar y destruir esta exigua flota. Tanya sabía que su flota no era lo que asustaba a la Federación. Lo que realmente asustaba a Gripsif eran los astilleros de Botajev y Raxus Prime. Entre esos dos mundos podían producir un tercio de lo que producían los propios astilleros de la Federación de Comercio, pero esa brecha se estaba acortando. En ese momento, la Federación seguía siendo la potencia más poderosa del borde exterior, pero seguiría siéndolo dentro de 10 años. Si Tanya estuviera en su lugar, actuaría ahora, mientras tuviera la ventaja. Aplastar a los advenedizos, dejar claro a la audiencia galáctica qué sucedería con los enemigos de la Federación. Sabiéndolo, Tanya se enfrentaba a una guerra en un futuro próximo, una guerra que temía en algunos aspectos, pero que anticipaba en otros. La alianza tenía un plan, uno que podría funcionar. Si triunfaba, la Federación de Comercio nunca volvería a ser una amenaza, pero si fracasaba, lo perderían todo. Ahora, atracadas ante sus ojos, las últimas piezas de la SHF Naboo se ensamblaban. Bautizada en honor a la aplastante victoria del Conde Dooku sobre la flota de la Federación de Comercio, sería la primera de su tipo. Un acorazado blindado con sacanio y fuertemente armado, nombrado como un insulto directo a Gripsif y sus aliados. Al observarla, Tanya no pudo evitar suspirar con tristeza, sabiendo que estaría terminada, demasiado tarde para ver la batalla que se avecinaba. Hizo girar el Kafstim en su taza, tomó un sorbo y se inclinó hacia adelante para mirar por la ventana hacia Sereno, y las cicatrices marrones, irregulares y salpicadas que salpicaban cada continente. Contaban una historia, para quienes quisieran escucharla. Comienza con un desastre para las clases altas de Sereno, tanto varones como grandes empresarios. Su riqueza e influencia se vieron enormemente disminuidas durante los reinados tiránicos del Conde Ramil y el Conde Gora, e incluso ahora conservaban una fracción de su antiguo poder. Los dos tiranos habían confiscado cientos de miles de kilómetros de las mejores tierras de cultivo del mundo, expulsando a los siervos que las trabajaban anteriormente y reemplazándolos con trabajadores droides. Esos mismos siervos se vieron obligados a sobrevivir por cualquier medio, recurriendo principalmente al bandidaje o a la industria maderera, dejando profundas y visibles heridas en Sereno como planeta, como cultura y como pueblo. Era un daño difícil de reparar. Devolver repentinamente las tierras confiscadas a la nobleza no significaría que los siervos regresaran a sus antiguos hogares, ya que los trabajadores droides, mucho más eficientes, ahora dominaban esa industria por completo. Al final, la única salida era atravesar la barrera, y la solución a los problemas de Sereno no había provenido de una mayor intervención en el mercado, sino de una menor. Con su padre dejando a Sereno prácticamente solo para perseguir sus mayores ambiciones políticas, casi todo el trabajo diario del gobierno había recaído en Tanya.
Finalmente había tenido la oportunidad de implementar su adorada teoría económica de la Escuela de Chicago. Su padre ya había reformado las fuerzas del orden de Serenó y lidiado con la amenaza pirata, brindando seguridad a la población. Luego, importó plasma de Naboo, lo que le proporcionó energía barata. Esta energía barata había reducido los costos operativos de los trabajadores droides, los talleres de reparación y las plantas de procesamiento de alimentos del mundo, lo que resultó en una drástica caída de los precios de los alimentos. El hambre, que incluso 10 años atrás era una amenaza latente en la mente de la gente, había desaparecido casi por completo. Esos eran los 3 pilares de una economía funcional: seguridad, energía y alimentos. Con esas necesidades cubiertas, la gente podía ahora dedicar su tiempo y esfuerzo a crear nuevas fuentes de riqueza. Surgían negocios por doquier, desde la fabricación de muebles para el hogar hasta bancos locales, panaderías, cervecerías, editoriales, empresas de marketing, instaladores de holonets y Shadowfed, vendedores de blasters, y la lista seguía y seguía. Dada la oportunidad, la gente de Serenó había fluido como el agua, llenando cada nicho económico disponible. La energía barata había reducido los costos de construcción, lo que resultó en un auge inmobiliario, a medida que cada vez más familias descubrían que ser propietarios de sus propias casas ya no era un sueño imposible, sino una meta alcanzable. La prosperidad crecía, fluyendo por el planeta como melaza, llegando a cada aldea, a cada familia, a cada emprendedor, llenando lenta pero seguramente cada rincón. Si las cosas seguían así, no pasarían más que unas pocas generaciones antes de que Serenó se alzara como un igual al resto de la galaxia. Desafortunadamente, era improbable que las cosas continuaran así. El plasma de Naboo estaba subvencionado por su gobierno e ignoraba los mercados más rentables de los mundos del núcleo. Esto no duraría mucho. Pronto, la presión del mercado alejaría los cargamentos y la pérdida hundiría a Serenó de nuevo en la miseria y la pobreza de la que estaba saliendo lentamente. Se estaban elaborando planes para evitar este destino. Mirando por la ventana, Tanya se vio reflejada en el visor y se detuvo, observándose. Habían pasado varias décadas desde su infancia en el instituto, pero Tanya estaba segura de que era el tipo de chica que habría encajado con las chicas guapas. Quizás tenía algo de la nariz aguileña y las cejas pobladas de su padre, pero en general se parecía a su madre, con cabello castaño, piel pálida y ojos azules. Pómulos altos y bonitos, piel clara y una dentadura perfecta, con labios suaves y rosados. A diferencia de su madre, tenía el cuerpo de una atleta, gracias a toda una vida de práctica disciplinada con el sable de luz. Sus extremidades eran largas y tensas, con músculos firmes y flexibles, y caminaba con una seguridad mesurada y concentrada, fruto de incontables horas de combate y entrenamiento. En cierto modo, a Tanya le sorprendió que no hubiera más jóvenes que mostraran abiertamente su atracción por ella, pero al reflexionar sobre ello, se dio cuenta de que era precisamente el tipo de mujer que resultaría demasiado intimidante para sus compañeros. Vestía su ropa formal, con capa, cadena de oficial y una falda larga negra similar a la de Asajj. Llevaba un sable de luz en una cadera y un blaster en la otra, algo que otros Jedi Jin'dinor habían empezado a copiar de su padre. Llamaron a la puerta de la oficina y Tanya se apartó de la ventana, haciendo un gesto con la mano al instante, para abrir y ver entrar a sus invitados. M8, y, su droide de protocolo de larga trayectoria, condujo al almirante Oves y al general Seit al interior. Caballeros. ¿Estamos listos? Gon Seit asintió, aunque no parecía contento, pero Oves parecía completamente tranquilo a pesar de los riesgos de su plan. Todas las naves están equipadas, tripuladas, preparadas y listas, Su Alteza. ¿Y sus comunicaciones? Preguntó Tanya. ¿Alguien ha filtrado el plan? No, Su Alteza. Los hombres solo pueden enviar mensajes escritos, que revisamos y borramos cualquier parte que pueda dar detalles al enemigo antes de enviarlos. Tanya asintió antes de mirar a Gon. ¿Y los contrabandistas? Tan listos como pueden estar. Dudó un momento y añadió, es demasiado tarde para cambiar nuestros planes, pero quizás podamos cambiar su papel. Me preocupa el riesgo para su seguridad. Tanya observó al hombre, ligeramente molesta porque aún no veía que no había otra opción. Aprecio su preocupación, pero ¿a quién propone reemplazarme? Su padre podría. Tanya levantó una mano para adelantarse. A mi padre lo necesitarán en otro lugar, coronel. Él podría asumir mi puesto, pero yo no puedo asumir el suyo. Se me ha confiado la seguridad de Serenó y de Lidiano, y mi padre ya ha aprobado mi plan. Entiendo que es arriesgado, pero esto es lo que tenemos que hacer. Lo entiendo, Su Alteza, dijo Gon en voz baja. ¿Algo más?
Preguntó Tanya, mirándolo a él y al almirante Obes. Solo una cosa, antes de irme, respondió Obes, y luego sacó 3 cubos de tinte envueltos de su bolsillo. Tanya tomó uno para ella sin dudarlo, pero cuando Obes le ofreció uno a Gon, el hombre mayor dudó. ¿Algo va mal?, preguntó Obes. No soy de Sereno, respondió Gon. Sí, es un gran honor para ti. ¿Por qué dudas? Soy Coruscanti, intentó explicar Gon, mirando a Tanya como si esperara que comprendiera, pero al descubrir que solo observaba la conversación con curiosidad, Obes cerró la mano y apartó el cubo. ¿Planeas regresar allí? Yo no, pero mi primera nieta acaba de nacer, explicó Gon. Quiero saber que podrán regresar. Tienes un pie en cada mundo, dijo Obes. Que sepas que solo te ofrezco esto por tu nieta. Tu hija se ha casado con un hombre de Sereno, y tu sangre se ha mezclado con la nuestra. Tu futuro y el de tus descendientes ya está aquí, con nosotros. Si regresas a la Gran Boca, lo harás solo. Almirante Obes, advirtió Tanya. Aunque estoy de acuerdo en que el ritual es importante, ahora no es el momento de que Gon elija el futuro de su familia. Obes los miró a ambos antes de asentir. Extendió la mano, tomó la de Gon y dejó caer uno de los cubos en ella. El momento de elegir no es ahora, pero está llegando. Al final tendrás que comer esto o tirarlo, y entonces sabrás qué hacer. Con una última reverencia a Tanya, Obes partió para cumplir su misión, cerrando la puerta tras él. Gon se guardó el cubo de tinte en el bolsillo, observando al hombre con el ceño fruncido. Estos serenoanos se están volviendo bastante beligerantes, murmuró. Era inevitable que ocurriera, tarde o temprano, le dijo Tanya. Entiendo que te pone a ti y a los demás Coruscantis en una situación difícil. Sí, difícil. La realidad es que esto tenía que ocurrir tarde o temprano. Los serenoanos odiaban y resentían a Coruscant, incluso más que la mayoría en el borde exterior. Una década atrás, toleraban la presencia Coruscanti en su mundo porque necesitaban habilidades que aún no poseían. Ahora que el tiempo había pasado, los serenoanos estaban cada vez más dispuestos a asumir los roles para los que antes dependían de otros. Coruscant seguía siendo despreciado, pero los Coruscanti que estaban aquí tenían cierta buena voluntad forjada, pero había una pregunta que se formulaba y que debía ser respondida. Era una pregunta mucho más grande que Sereno. Era incluso más grande que la alianza y la inminente guerra con la Federación de Comercio. Lenta pero seguramente, esa pregunta llegaría a todos los rincones de la galaxia, acechando en la punta de cada lengua y ardiendo en la mente de todos. Era una pregunta que no podía ignorarse, una que destrozaría esta galaxia. ¿Estás de nuestro lado o no? Tanya se tomó unos minutos más para vaciar su Kazstim, saboreando el sabor, antes de sacar su holocomunicador y escribir un mensaje rápido. La flota ha sido enviada. Lista por nuestra parte. Estaba a punto de irse cuando sonó el holocomunicador. Era el número de Ego, pero a pesar de eso, Tanya consideró ignorarlo. Todo estaba en su lugar, solo esperaban un casus belli. ¿Quería Ego cambiar algo ahora? Los hombres de negocios podían ser inquietos. Se armó de valor, comprobando rápidamente que su uniforme y apariencia estuvieran en orden, antes de responder finalmente. Señor Damask, me alegra saber de usted. Sonrió. Pero ando un poco apurada. Entonces seré breve, le aseguró. Me han informado de que su padre planea un asalto al sector Ranron. Entiendo su papel, pero ¿es viable una batalla campal contra la flota en Cigerría? He invertido una cantidad considerable en mi parte de este plan, y me parece una apuesta arriesgada. Tanya dudó un momento. Una parte de ella quería decirle que el aspecto militar del plan era asunto suyo y de su padre, pero al mismo tiempo necesitaba tranquilizarlo o todo sería inútil. Sin duda, sus propios asesores e informantes le hablaban de los riesgos. Tienes razón, es una apuesta arriesgada, pero una apuesta mesurada. Retener a la Federación de Comercio en los túneles de Salcín aseguraría todo ese frente. La flota del sector cigeriano tendría una ventaja numérica, pero nuestro trabajo con los contrabandistas ha ido a la perfección. Ni siquiera se dan cuenta de lo escasas que son sus reservas de barras de combustible buitre, gas tibana e hipermateria. A estas alturas, sospecho que tenemos una mejor idea de las capacidades reales de la flota del sector que el virrey Gripsif. Entiendo la preocupación, Magister Damask, pero confío en este plan. La observó durante un largo rato, fumando su larga pipa. Tras someterse a un largo procedimiento médico, el daño pulmonar del Magister fue reparado hasta el punto de que ya no necesitaba el rebreather, pero había empezado a usar su pipa como apoyo. Era uno de los pocos puntos en contra que Tanya tenía en la cabeza. ¿En qué estaba pensando, fumando después de una recuperación tan lenta y costosa?
Si ella estuviera en su lugar, no volvería a respirar ni siquiera el humo de un motor si pudiera evitarlo. Muy bien, dijo Damask al fin. En el futuro, preferiría que me informaras antes de jugar con mis créditos. Por supuesto, asintió Tanya. Te incluiremos en la fase de planificación de ahora en adelante. Asintió una vez, apaciguado. ¿Y qué hay de la investigación Jedi? ¿Alguna preocupación sobre la interferencia del templo de Coruscant? Ninguna preocupación por ahora, respondió Tanya. Solo pueden confirmar lo que ya sabemos, y la caballero Priaya estará allí para asegurarles la honestidad. Muy bien. Parece que lo tienes todo bajo control. Damask inclinó la cabeza respetuosamente antes de colgar. Tanya dejó escapar un suspiro de tensión que no se había dado cuenta de que contenía. Con sus aliados apaciguados, era hora de empezar el verdadero trabajo. Tenía un largo viaje por delante, recorriendo algunas de las regiones más remotas y salvajes que quedaban en la galaxia. El aire era cálido y húmedo, acompañado por suaves campanillas de viento y el suave sonido de un arroyo cercano. Burbujeaba colina abajo, pasando el complejo turístico y su pabellón exterior, conectándose con un río más grande en la distancia, y numerosas bestias insectoides o Isinlan se acercaron para agachar la cabeza y beber de sus frescas y refrescantes aguas. El pabellón mismo estaba impregnado del olor a incienso quemado, frutas frescas modificadas genéticamente a tamaños imposibles, hongos cocidos y escarabajos nova descascarados y fritos a la perfección con especias tradicionales. Atractivos esclavos Twi'lek, con una variedad de colores exóticos que los hacían más fáciles de distinguir, se movían con gracia, deteniéndose para recoger bebidas u ofrecer nuevos refrigerios a los huéspedes del complejo. Los ocupantes de este complejo eran una colección de sapos grises cobardes y llorones que Great Sith podía oler desde la entrada. El patético hedor de su miedo era casi tan repugnante como los diversos olores de sus cuerpos viejos, grises y maltratados. La junta directiva de la Federación de Comercio era, por supuesto, toda Neimoidiana, y entre ellos era evidente que Grib era el único joven, o vigoroso. A sus respetables 45 años, no era un jovencito, pero ninguno de estos viejos inútiles había visto el interior de un gimnasio en décadas, y se notaba. Se dejaban engordar y ablandarse, sin darse cuenta de que mente y cuerpo eran un solo organismo, y que descuidar uno perjudicaba al otro. Great Sith era un espécimen neimoidiano claramente superior, un hecho que consideraba lamentable. Si más miembros de su especie fueran como él, no serían los humanos quienes dominarían la mayor parte de la galaxia. Nacido y criado en Coruscant, Grib estaba acostumbrado a las sutiles pero poderosas corrientes de la política de la República, y entendía las apariencias de una forma que estos mediocres y hombres de empresa jamás podrían. La apariencia de fuerza era una fortaleza en sí misma, y parecer débil te convertía en un debilucho. Por eso Grib iba al gimnasio todas las mañanas, fortaleciendo su torso, mejorando su cardio y desarrollando músculo en sus extremidades. Su cuerpo era fuerte, así que su mente era aguda, y el horrible olor que emanaba de Neectone lo hizo detenerse. Al girarse para mirar al viejo sapo, no le sorprendió ver a la chica Twi'lek que lo había estado ayudando a desvestirse con cara de estar a punto de vomitar. Las glándulas odoríferas de Neeg estaban repulsivamente hinchadas, abultándose desde la nuca en furiosas ronchas moradas que temblaban al girar la cabeza. Al ver que casi todos lo miraban, Neeg susurró con voz ronca y seca: «Mi médico me dice que es por demasiado estrés». Grib apretó sus glándulas para evitar liberar su propio olor a estrés por pura frustración. Observaba al resto de la junta directiva, la mayoría de ellos en un estado de desnudez similar, con exóticos sirvientes Twi'lek rondando, mimándolos y halagándolos, pero no podían hacer nada para animarlos. Incluso con la estética relajada del pabellón, parecían hoscos, nerviosos y casi indefensos. Era una atmósfera miserable que no solo se veía en las glándulas de Neeg, sino también en la piel seca y enfermiza de Binwë, con manchas y descamación en algunas zonas, donde no dejaba de rascarse. Himera estaba claramente comiendo por estrés, plantando su figura mórbidamente obesa junto a la mesa de refrigerios y masticando distraídamente platos de todo lo que caía en sus manos, incluso mientras miraba fijamente una maceta con la mirada fija en otra cosa. Al fondo del pabellón, apoyado en el balcón y observando el paisaje de bestias bebiendo agua, estaba Reion Andlo, con un palo de la muerte ilegal en la mano, que fumaba con dedos temblorosos. Era la poderosa junta directiva de la Federación de Comercio, y con esto tenía que contar Grib si quería ganar la guerra que se avecinaba. Se frotó las manos, mirando a izquierda y derecha, antes de fijarse en su primer objetivo.
Se detuvo un momento, sacó una pastilla potente que le adormecía el gusto y el olfato, y se la metió en la boca. Con los preparativos hechos, se acercó. «Neek», gritó, y el viejo nemoidiano dio un salto tan rápido que sus glándulas inflamadas chocaron. «Me alegro de que hayas podido venir, viejo bribón». Grip se dejó caer en su silla junto al hombre mayor y le dio una palmadita en la espalda, muy por debajo de los omóplatos. Neek no parecía contento de verlo. Como director de la división legal, tenía un papel crucial que desempeñar en la guerra que se avecinaba. A pesar de lo mucho que le costaba lidiar con su carga, Neek se aclaró la garganta y habló en un tono bajo y ronco, que ya se le quebraba de tanto gritar. «Grip, necesitaba hablar contigo. He revisado todos nuestros contratos actuales, y lo que pides es imposible». «No me gusta esa palabra», advirtió Grip, «pero es imposible», insistió Neek, con las glándulas pulsando al ritmo acelerado de su corazón. «Las naves que necesitas ya están comprometidas, nuestra flota de patrulla de seguridad está vinculada a nuestros clientes. Si intentamos retirarlos a todos, estaremos atrapados en una guerra legal contra 79 gobiernos sectoriales durante el próximo medio siglo. Incluso los más atrasados pueden permitirse fácilmente un excelente equipo legal. Eso sin contar los diferentes gobiernos planetarios. Tampoco podemos cancelar nuestros contratos, no cuando han cumplido con sus pagos». Tragó saliva. «La única salida es declarar una emergencia, no. Grip». Siseó Neek de dolor, con pus supurando de sus glándulas sobrecargadas. Parecía que estaba a punto de sollozar de angustia. «Si quieren liberar esas naves, es la única forma de conseguirlas legalmente. Declaramos una emergencia y podemos recuperarlas sin anular nuestros contratos. Si declaramos una emergencia, esta compañía muere». Siseó Grip, inclinándose. «Alguien del clan bancario ha empezado a vender en corto nuestra posición en el mercado, Neek». Agarró al nomoidiano del brazo y lo atrajo hacia sí, hablando en un susurro bajo y furioso. «No solo un magister, sino uno de los 5. ¿Y si los demás se unen a él? Apenas podemos contener a los fondos de cobertura con los que está aliado. Si declaramos una emergencia, podríamos causar pánico entre nuestros accionistas. Olvídense de perder la guerra. Si nuestras acciones tocan fondo antes de que empiece, no quedará ni una sola compañía para luchar». Grip extendió la mano y apoyó un dedo en uno de los bultos hinchados, presionándolo y arrancando gemidos a Neek. «Ya hemos hablado de lo que tenemos que hacer, ahora hazlo». «Pero Sif», se quejó, jadeando y retorciéndose. «Si inventamos casos de abuso de personal contra todos nuestros clientes, nos exponemos a contrademandas. Sí, nos devuelve esas naves y tripulaciones por ahora, pero en un año». «Un año es todo lo que necesitamos», declaró Grip. «Podemos saldar nuestras deudas después. ¿Entiendes? Basta de quejas, ahora hazlo». Neek tragó saliva con fuerza, asintiendo. «De acuerdo. De acuerdo. Puedo conseguirte un año». Grip lo soltó y chasqueó el dedo hacia uno de los sirvientes, que se acercó y le ofreció una toalla blanca limpia para limpiarse la mano. Secándose el pus del dedo, Grip miró a Neek observándolo con cautela. Algo le preocupaba. «¿Qué ocurre?» «Rayon Andlo tiene un plan», respondió Neek. «Me lo contó a mí, y creo que también se lo ha contado a algunos otros. Deberías escucharlo, Grip, creo que es bueno. Me dijo que no te lo contara, pero creo que deberías saberlo». Grip estaba furioso, pero forzó una sonrisa. «Sí, hablaré con él, ¿de acuerdo?». Se levantó, mirando hacia el balcón, donde Rayon estaba terminando su vara de la muerte. Su mano temblorosa parecía finalmente haberse calmado, adoptando de nuevo un aire de fría confianza, incluso cuando sus glándulas estaban a punto de rebosar con el agrio olor de la indignación. Grip se dirigió a la secretaria de la junta. Rayon oyó que alguien se acercaba por detrás y se giró para mirar a Grip, su rostro flacucho tan pálido que casi parecía blanco. «Andlo. Me alegra mucho que hayas podido venir». Grip sonrió. «Espero que la aduana no te haya dado muchos problemas con tus actividades extracurriculares». Andlo parpadeó, sus grandes ojos se tomaron un momento para enfocarse al comprender la implicación de la broma de Grip. «No», respondió, claramente. Grip esperó un momento a que Andlo continuara, y apenas pudo contenerse de golpear al idiota cuando se dio cuenta de que era el fin. «Neek mencionó una idea brillante que tuviste, ¿algo que quieras compartir?». «Todavía está en las fases preliminares de desarrollo», dijo Andlo por fin, lanzando una mirada traicionada a Neek, quien se apartó de la mirada de su amigo. «Tengo que trabajarlo». «Así que era esa clase de plan, ¿eh?».
Este flacucho creyó que podría obligar a Grip a actuar una vez que tuviera todos sus Qdrays alineados. No mientras Grip siguiera allí de pie. Bueno, para eso es esta reunión. ¿Para qué esperar si podemos trabajarlo aquí mismo? Anunció Grip, disimulando su furia con una fina capa de magnanimidad. Rodeó los hombros de Anglo con el brazo, tirándolo con fuerza hacia la mesa en el centro del pabellón, y el flacucho adicto no pudo resistirse a su fuerza física. Todos. Reúnanse, reúnanse. Anglo tiene un plan que proponernos. Anglo se tambaleó y abrió la boca para objetar, pero pronto pareció darse cuenta de que era demasiado tarde. Lentamente, los 15 miembros de la junta directiva se reunieron, con el mismo aspecto que hacía un momento, cansados y estresados. Vamos, Anglo. Todos queremos oír, dijo Grip, mirando a los demás reunidos y añadiendo con fuerza. ¿De acuerdo? Hubo asentimientos aislados, el de Neek fue el más entusiasta. Patético. Anglo dudó un momento, antes de exhalar por la nariz y empezar. Mira. Estamos entre la espada y la pared. Tenemos dos malas opciones. Si no aplastamos pronto a la alianza, en menos de una década su armada será tan grande como la nuestra, y vendrán a por nosotros. Por no mencionar que cada sector que perdemos contra ellos es otro sector que no paga a nuestros servicios de seguridad, y los ancestros saben que nuestros gastos generales son, suspiró, frotándose los ganglios linfáticos del cuello con nerviosismo. Bueno, digamos que intento no pensar en ellos. Eso provocó risas nerviosas en el resto del foro. Pero mira, nuestra situación no es ideal, pero es estable. No poder mover nuestra flota de seguridad por el Iliano es un gran problema, pero hay maneras de evitarlo. Todavía no han atacado nuestras naves de carga habituales, ni a nuestros clientes, y eso nos da cierto margen de maniobra. Agitó la mano como un pez nadando contra la corriente. Podemos iniciar negociaciones con ellos, pagarles para que brinden seguridad a nuestra flota civil mientras atraviesan territorio de la Alianza. Luego, podemos hacer que nuestra propia flota de seguridad siga patrullando las rutas del otro lado. Podemos pagar a otros mundos para que nos permitan atracar y realizar el mantenimiento de nuestra flota de seguridad en el borde medio. Será caro, aumentará aún más nuestros costos operativos, pero a estas alturas, ¿realmente importa? La cuestión es que si hacemos todo esto, ganamos tiempo. Tiempo para rearmarnos y preparar una flota de guerra de verdad. No una flota de seguridad, sino un brazo militar de verdad con acorazados de verdad y tripulaciones sólidas y fiables. Ya tenemos una flota enorme, señaló Grip, ofreciéndole un poco más de cuerda. Sí, pero he leído las reseñas, Grip, respondió Anglo. Todas. ¿Qué reseñas? Las de rendimiento de la tripulación. Espetó Anglo, tan estresado que buscaba a tientas otra vara de la muerte para encender, pero se rindió al no encontrarla, agitando las manos desesperadamente. Todas. Mi equipo y yo tardamos meses, pero revisamos todas las reseñas de rendimiento de cada tripulación y cada cliente durante la última década, y la cosa pinta mal, Grip. Anglo, los capitanes falsifican las reseñas de rendimiento de su tripulación porque todos intentan ascender. Todo el mundo sabe que no se puede confiar en ellos. Ese es el problema, Grip. Siseó Anglo, mirando a todos los nemoidianos reunidos, como rogándoles que vieran lo que él veía. Casi todos fueron falsificados de alguna manera. No encontramos ni un solo oficial o tripulación bueno o confiable en toda nuestra flota. Desconocemos su preparación para el combate, no sabemos si sus naves reciben el mantenimiento adecuado y no sabemos si tienen la moral alta, porque son unos malditos mentirosos. Estamos volando a ciegas. Tragó saliva con dificultad. Ahora mismo podríamos reunir la flota más grande que la galaxia ha visto en 1000 años, lo cual suena genial. Pero ¿qué pasa si perdemos, Grip? ¿Y si nos eliminan del mapa? ¿Y si es como Naboo, pero a una escala aún mayor? 5 contra 1, pero con 1000 naves perdidas esta vez. Ya veo, respondió Grip, pensándolo bien. ¿Y qué te hace pensar que tu nueva propuesta de flota de guerra será mejor? Anglo parecía aliviado, como si por fin alguien lo escuchara, y una luz de esperanza floreció en sus ojos. Como no solo revisé la flota, también revisé a nuestros comandantes de tierra. No pueden falsificar sus informes como la flota, porque entran en combate con cierta regularidad. Podemos fijarnos en aspectos como su tasa de reemplazo de droides, su tasa de cumplimiento de misiones y otras estadísticas que no pueden falsificar. Podemos evaluarlos matemáticamente, como se haría con un equipo de Smash Ball. Nuestro oficial más destacado es del Departamento de Recuperación de Deudas, un primitivo llamado General Grievous. Su discurso cobraba ritmo, con la emoción impregnando su voz.
Es un auténtico talento militar, Grip. Un talento militar genuino e inigualable. Su tasa de recuperación es del 100%, y su historial militar antes de unirse a nosotros. Increíble. Ya había observado todos mis problemas, y ya tenía todo este plan preparado y listo para funcionar. Grip se acarició la barbilla, fingiendo considerar seriamente la idea. ¿Entonces este es su plan? Asintió Anglo. He hablado con él. Te lo digo, Grip, este es el hombre que queremos al mando de nuestra flota. Con 6 meses, y la oportunidad de elegir a sus propios oficiales, reclutar nuevas tripulaciones y prepararnos, acabaremos con esos cabrones de la Alianza. No tendrán ninguna oportunidad, y nuestro monopolio sobre los idianos estará garantizado. ¿6 meses? Repitió Grip. ¿Eso es todo? ¿Sí? Eso es todo. Prometió Anglo, mirando a todos los que parecían asentir con él. Solo 6 meses, murmuró Grip. Es mucho tiempo pedir hoy en día. Tienes razón. Anglo asintió. Pero si nos damos un poco de tiempo, podemos tener una victoria segura entonces, en lugar de jugárnoslo todo ahora. Bueno, ¿y si pudiéramos lograr una victoria segura ahora, en lugar de en 6 meses? Sugirió Grip. ¿No sería mejor? Bueno, claro, pero la flota, ¿y si pudiera duplicar su tamaño de la noche a la mañana? Añadió Grip. ¿No crees que una ventaja de 5-1 sea un margen de error suficiente? ¿Qué tal una ventaja de 10-1? Anglo parpadeó una vez, luego 2. Eso requeriría toda nuestra flota de patrulla. Todos nuestros activos, ya comprometidos, es cierto, pero gracias a una laguna legal que Neeg ha descubierto, podré llamar a toda nuestra flota de inmediato. Miró al neimoidiano mayor. ¿No es cierto, Neeg? Tendremos cobertura legal durante el próximo año, ¿verdad? La mirada de Neeg se movió entre Grip, Anglo y el público reunido. Se puso pálido, boquiabierto y sus glándulas pustulosas volvieron a latir. ¿Verdad, Neeg? Gruñó la voz de Grip. Neeg dio un salto y asintió. Así es. Durante, un año, podremos usar todas las naves. Bueno, ahí lo tenemos. Grip miró a Anglo. ¿Crees que una apuesta de 10-1 será suficiente? Anglo guardó silencio. Finalmente pareció comprender que su propuesta nunca tuvo ninguna posibilidad. Pero en 6 meses, la Federación de Comercio podría desaparecer. Grip habló por encima de él, y eso provocó miradas de sorpresa de todos los presentes. Por supuesto, no pretendo ser grosero, Anglo, pero a tu plan le falta información crucial. Tú eres el que estaba volando a ciegas, por así decirlo. Eso provocó algunas risitas nerviosas de los miembros de la junta que nos rodeaban. Anoche me informaron de que uno de los 5 del clan bancario ha vendido nuestra posición en el mercado, anunció Grip, y le dio un momento para que lo asimilara. Caballeros, la galaxia nos ha observado y ha visto todo lo que Anglo y Grievous tienen. No estamos hablando de secretos, estamos hablando de cosas que son de dominio público. La galaxia nos ve como débiles, fracasados, tambaleándonos, moribundos. Ya tuvimos que rogarle al Senado un rescate, y esa uña se ha secado. Me costó todo mi poder y mis contactos conseguir esa avalancha de créditos, y ahora casi se han agotado. Nos estamos quedando sin nada. No tenemos ni 6 meses. Declaró con firmeza. Si negociamos con la Alianza y los apaciguamos con tributos, confirmaremos lo que todo el mundo ya cree saber. Provocará pánico entre los inversores, y el precio de nuestras acciones se desplomará a medida que nuestros accionistas lo vendan todo. La Federación y las empresas que la componen dejarán de existir. Observó al grupo, que lo observaba absorto, sobresaltado y horrorizado, pero escuchando. Dejó que sus glándulas se liberaran, el agrio aroma de su odio y su ira se filtrara en el aire, su crudo desprecio por estos idiotas gordos y cetrinos. La elección no es luchar ahora ni dentro de 6 meses, es luchar ahora o morir. Esto es, caballeros. Basta de ocultar la verdad. El momento más importante de sus vidas se acerca. Es hora de ir a por todas. Ganamos o lo perdemos todo. Miró a izquierda y derecha, encontrando las miradas de todos. ¿Entienden? Todos emitieron sonidos aislados de asentimiento. ¿Qué? Se llevó una mano a la oreja. Apenas los oigo. Dije que me entendieran. Hablaban al unísono, desde el pecho, y apenas parecían ser una completa pérdida de tiempo y de piel. Ahora, vamos a disfrutar de nuestro tiempo en este resort, y vamos a trabajar juntos para idear un plan real que realmente salve la compañía. Fijó su mirada en Anglo, quien retrocedió. ¿Entendido? Una vez más, los ejecutivos circundantes gritaron su acuerdo. Bien.
Hizo un gesto con la mano para despedirlos, y todos comenzaron a irse por su cuenta, pero Grip sujetó firmemente a Anglo para evitar que se alejara. Grip se acercó y le susurró al oído: «Despedida, Grievous». Anglo parecía sorprendido. «Pero es nuestro mejor, no me importa lo que sea». Siseó Grip. «Si empieza a hablar, si corren rumores por la flota sobre lo mal preparados y metidos que estamos, la Federación estará acabada antes de que la Alianza dispare un solo tiro. No podemos permitir que un general debilite a su propio virrey. Puedes usarlo como chivo expiatorio de tu pequeño intento de golpe, o puedes asumir la culpa. Elige». Luego apartó a Anglo de un empujón. Por un momento, Anglo se quedó allí temblando. Apretaba y aflojaba la mano, emanando de él un nauseabundo olor a miedo. Por fin pareció recuperar el control. El olor a miedo desapareció, dando paso al agotamiento. «Bien. Me elijo a mí mismo». «¿Qué?». «Renuncio». Al decirlo, se le escapó una risita histérica. «Renuncio. No puedo soportarlo más». «¿Y qué pasa cuando la galaxia descubra tus malos hábitos, Anglo?», advirtió Grip. «Si renuncias ahora, todo lo que tengo sobre ti saldrá a la luz. No volverás a la normalidad, irás a una celda. El soborno, el robo de identidad, la segunda familia. Todo». Anglo lo miró un momento, antes de encogerse de hombros. «Si intentas desenmascararme, desenmascaras al resto de la Junta. Todo lo que yo hice, ellos también lo están haciendo». Grip lo consideró un momento, antes de despedirlo con un último gesto de disgusto. Mientras el patético adicto se alejaba, mostrando el coraje suficiente para escapar, Grip se consoló sabiendo que pronto lo mataría. No había ningún lugar en la galaxia donde Anglo pudiera esconderse de las espadas del maestro. Al volver al resto de la mesa, a sus sillones de masaje y baños de vapor, un aire de determinación comenzó a formarse en el pabellón. No era confianza ni coraje, sino la determinación desesperada y feroz que les daba saber que los próximos días podrían decidir su destino. Lentamente pero con seguridad, Grip pasaría las siguientes 12 horas, abriéndose paso entre el grupo, uno por uno, afilando sus herramientas para la guerra que se avecinaba y preparándolas para el propósito. No pasaría mucho tiempo hasta que la Federación y todo su poder estuvieran completamente comprometidos, una fuerza lista y dispuesta a destruir la Alianza de una vez por todas. Después de eso, solo necesitaría que algún ingenuo encendiera la chispa. 22 La sala de embarque estaba llena, pero no había cola para la aduana. Obi-Wan ni siquiera habría tenido que esperar en la fila si no fuera porque Priya y Anakin entraron antes que él. Obi-Wan observó por encima del hombro cómo un esposo sostenía a su esposa embarazada, quien parecía estar luchando con el peso del momento, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. La mujer tenía el mismo aspecto de ojos azules y cabello rubio que la duquesa Satine, común en los de ascendencia mandaloriana original. Obi-Wan suspiró, apartando la mirada y mirando hacia adelante. Tenía sentido que tanta gente quisiera irse y tan poca querría venir. Imaginen si el asesino hubiera logrado matar a Satine. ¿Qué habría sido del gobierno? ¿Y si los clanes intentaran retomar el control? ¿O, que la fuerza nos acompañe, uno de esos maníacos de la guardia? El ambiente era tan tenso y temeroso, que era obvio que la gente pensaba que estaban volviendo a la guerra civil aunque Satine aún estuviera viva. ¿Estás bien, Kenobi?, preguntó una voz por encima del hombro. Obi-Wan ni siquiera miró atrás. Kinglan, pasé mucho tiempo huyendo con Satine para asegurarme de que Mandalore estuviera en paz, y ahora parece que el esfuerzo fue en vano. Quizás el nuevo templo esté ansioso por sumergir a la galaxia en una guerra, pero habiendo pasado por una, no es un destino que le desearía a nadie si pudiera evitarlo. Hubo una breve pausa antes de que Kinglan respondiera. Pero ese es el problema, ¿verdad, Kenobi? En realidad no depende de nosotros, ¿verdad? Tenía razón, y Obi-Wan lo sabía. Sin embargo, eso no significaba que fuera a admitir la derrota en voz alta. Pronto, la aduana terminó con Anakin y Priala, y luego fue el turno de Kenobi y Kinglan. Una vez aceptadas sus credenciales, se les permitió pasar. Salieron de la entrada principal mientras un canal de noticias se reproducía en un holocomunicador público cercano. Mostraba la imagen de una atractiva Twi'lek, casi de mediana edad. Habló en voz baja y clara. La tensión aumenta en el borde exterior tras otro día acalorado en el Senado. La senadora Livo Urumnar de Neimoidia y la senadora Padmé Amidala de Naboo se acusan mutuamente de intentar provocar una guerra.
representando a la Federación de Comercio y a la Alianza para la Reforma del Borde Exterior, respectivamente, la senadora Urumnar afirma que la Federación tiene derecho a la libertad de navegación, mientras que la senadora Amidala afirma que los neimoidianos llevan décadas creando un imperio en todo menos en el nombre, mientras que la República se niega a actuar. La voz se apagó al salir a la calle. El deslizador del primer ministro venía a recogerlos, pero tardaron un momento en llegar. Entonces, ¿cuál es nuestra jugada?, preguntó Vos. Al oírlo formular la pregunta, Anakin y Priala se acercaron, esperando escuchar lo que Kenobi tenía que decir. Servicios Concordia está afiliado al primer ministro. Si está detrás del asesinato, no queremos que él ni nadie sepa que lo estamos investigando. Kenobi miró a su alrededor. ¿Entendido? No vamos a mencionar esa empresa hasta que no haya otra opción. Todos asintieron. Vos, Anakin y yo recuperamos una caja que el asesino usó para esconder los explosivos, junto con un blaster. ¿Puedes usar tu psicometría con ellos? Quizás tengamos suerte y encontremos una pista. Anakin sacó la caja de su mochila, rompió el sello de plástico que la guardaban y se la entregó a Kinlan, quien cerró los ojos y la revisó antes de gruñir y negar con la cabeza. Comprada a un vendedor ambulante en Coruscant. Cuando Anakin le pasó el blaster, hizo lo mismo. No hubo suerte. Fabricada y vendida en Coruscant. No parece que tenga licencia, pero nada que podamos usar. Ya me lo esperaba. Obi-Wan suspiró, y Anakin volvió a sellar rápidamente ambas pruebas. La Alianza y la Federación de Comercio no nos esperarán, así que el tiempo apremia. Necesitamos cubrir mucho terreno rápidamente, y puede que solo tengamos unas horas para hacerlo, así que debemos dividirnos, pero esto también es Mandalore, así que corremos un grave riesgo si nos vamos solos. Para simplificarlo, nos dividiremos en 2 equipos de 2. Anakin, eres hábil con las computadoras. Priala, nunca he trabajado contigo, pero quiero que vayas con él. Revisa los registros públicos, averigua todo lo que puedas sobre Servicios Concordia. Kinlan y yo iremos al Palacio Gubernamental y hablaremos con el primer ministro. Vos, no creo que sepa de tu psicometría. Quizás si logras un apretón de manos podamos aprender algo útil. ¿Alguna objeción? Obi-Wan miró a los demás. Nadie protestó, lo que Obi-Wan decidió creer que significaba que su plan era excelente. Después de eso, se dividieron en 2 equipos. Anakin y Priala se dirigieron a la sala de registros en un taxi deslizador, mientras que Kenobi y Vos fueron a reunirse con el primer ministro. El palacio se parecía mucho al resto de la ciudad alta, después de que fuera reconstruida por los nuevos mandalorianos. Estaba compuesto por grandes placas de transpariacero, incluso algunos techos y pisos. Daba la impresión de casas de cristal, fácilmente dañadas por una piedra arrojadiza, pero el transpariacero era en realidad bastante resistente. La intención era simbolizar la transparencia del nuevo gobierno, otra forma de rechazar la vieja mística de los supercomandos con las caras cubiertas. A Obi-Wan no le gustó mucho la estética. Sobre todo cuando bajó la mirada media docena de pisos y accidentalmente hizo contacto visual con un hombre que, torpemente, apartó la mirada e intentó fingir que no había estado observando con curiosidad al Jedi. No entiendo cómo puede vivir la gente aquí, refunfuñó Vos. No viven aquí, trabajan aquí, se defendió Obi-Wan. Un puñado de guardias reales mandalorianos los abrió paso a la sala del trono, y encontraron al primer ministro esperándolos al pie de la escalera que conducía al estrado. El trono estaba vacío en ese momento. ¿Considerando su próximo ascenso?, preguntó Vos con una sonrisa burlona. Previzla se giró hacia los 2 Jedi que entraban en la sala y rió cortésmente ante la sugerencia de Vos. Aún tenemos que determinar si el trono de la duquesa es hereditario o electo. No lo querría de ninguna manera. Hizo una reverencia, breve y formal. Soy Previzla, gobernador de Concordia y primer ministro del gobierno de su majestad. Soy el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan hizo una reverencia. Del templo de Coruscant. Kinlan Vos, Indinor. La brusquedad de la introducción hizo que Obi-Wan se estremeciera, pero entonces comprendió lo que Kinlan tramaba cuando el hombre le ofreció la mano al primer ministro para estrecharla. Al darse cuenta de su estrategia, Obi-Wan se apresuró a añadir: tendrá que perdonarnos, los Jedi de Indinor parecen no haber aprendido aún los modales. Sí. Exacto. Previzla asintió. Era un hombre alto y calvo, con penetrantes ojos azules y cejas rubias. A simple vista, sin duda un mandaloriano de sangre pura, pero con una mandíbula afilada y el cuello tenso por el ejercicio regular.
También había sido entrenado para proteger su mente, así que Vos esperó un momento con la mano extendida, mientras Obi-Wan observaba, antes de que Vizsla aceptara el apretón de manos a regañadientes. Lo que sea que Vos vio con su psicometría debió sorprenderlo, porque se detuvo en el sitio durante medio segundo. Luego completó el apretón de manos y se dirigió a la pared de transpariacero. Silbó. ¡Guau, qué vista! Pre entrecerró los ojos. Obi-Wan no estaba seguro de si era porque se dio cuenta de la jugada de Vos o por la flagrante falta de respeto. Me disculpo por él, de verdad. Obi-Wan dio un paso al frente. En Coruscant, tenemos estándares de profesionalismo más altos, lo prometo. Pre se giró para observar a Obi-Wan, con el rostro serio y la mirada entrecerrada. Solo puedo aceptar un cierto número de insultos, maestro Jedi. Sí, por supuesto. Obi-Wan se giró hacia Vos. Caballero Quinlan, si no va a ser cortés, quizás debería buscar una mejor manera de pasar el tiempo en otra parte. Quinlan se giró, mirándolos a ambos con expresión desafiante. Soltó un bufido molesto. Quería hacer turismo, de todas formas. Murmuró, y se alejó. La verdad es que no sé qué les están enseñando ahí fuera. Obi-Wan suspiró. Sí, bueno, ¿puedo hacer algo por usted?, preguntó Pre. Por supuesto que te ayudaré con tu investigación en todo lo que pueda. La duquesa Satine es una buena amiga. Ella también es una buena amiga para mí, respondió Obi-Wan. Está en Indinor actualmente. Tengo entendido que ha acordado con el conde Dooku su seguridad. ¿Cuánta seguridad puede proporcionar?, respondió Pre. Está a punto de entrar en guerra. Exactamente lo que me preocupa, dijo Obi-Wan. Obviamente, lo último que Mandalore, o la galaxia, necesita ahora mismo es otra guerra. Estoy aquí para pedirles su cooperación mientras llevamos a cabo la investigación. De momento, el ataque parece haber tenido una motivación ideológica, pero la asesina superó todas las comprobaciones de antecedentes. Lo más probable es que se radicalizara con los viejos ideales revanchistas mandalorianos tras trabajar para la duquesa. Ya veo. Pre frunció el ceño. ¿En qué puedo ayudar? Por el momento, esperaba que nos diera acceso a los archivos gubernamentales aquí en Mandalore. No creo que encontremos nada, pero, por supuesto, intento ser minucioso en mis investigaciones. Por supuesto, asintió Pre. ¿Algo más? Por ahora, eso es todo. A pesar de mi socio, ha sido un placer. En el futuro, me pondré en contacto con su oficina. Entiendo que estos días están muy ocupados. Tras despedirse cortésmente, Obi-Wan salió de la sala del trono y pronto sintió que Quinlan Vos se acercaba a él. ¿Encontraste algo útil?, preguntó. Sí, claro. Vos gruñó. El señor primer ministro lleva una doble vida. No tuvo tiempo de verlo todo, pero en los últimos meses ha pasado la mitad del tiempo con una especie de supercomando. Obi-Wan frunció el ceño. No es buena señal. También ha secuestrado y ejecutado a 3 personas diferentes, añadió Vos. Y lo hizo personalmente, con un sable de luz negro. Obi-Wan se giró para mirar a Quinlan, arqueando una ceja. ¿En serio? Sí. En serio. Eso no era bueno. Obi-Wan nunca había sido un experto en historia mandaloriana, pero conocía al legendario mandaloriano convertido en Jedi, que unió a los clanes bajo su mando y cuyo sable de luz aún representaba la norma habitual para muchos tradicionalistas mandalorianos. Obi-Wan frunció el ceño. ¿Estás seguro? ¿Funciona tu psicometría aunque estuviera protegiendo su mente? No pude entenderlo bien. Ah, ya sabes cómo es, Obi. Para casi cualquier técnica de la fuerza, alguien puede desarrollar un contraataque, pero la psicometría es una habilidad tan rara que casi nadie se va a tomar el tiempo de encontrar la manera de combatirla, y mucho menos de practicarla. Obi-Wan se vio obligado a aceptar el punto. Bueno, en cualquier caso, parece que hemos confirmado la participación del clan Vizsla. Las cosas no deberían ser demasiado difíciles a partir de ahora. Si Satine da la orden, podemos recurrir a las fuerzas del orden locales, arrestar a todos y salir de aquí en una semana. ¿Una semana? Vos lo miró. Tú mismo lo dijiste, Obi, no tenemos tiempo, tenemos 4 Jedi aquí, y podemos avanzar hacia el campamento de comandos de Vizsla sin que ninguno de ellos se entere. Propongo que entremos, consigamos nuestras pruebas y nos vayamos antes de que nadie se dé cuenta. Luego dejamos que Satine lo resuelva sola. Obi-Wan consideró su sugerencia antes de suspirar. Por desgracia, Vos tenía razón.
Una operación encubierta implicaría que todos los implicados serían arrestados por las fuerzas del orden locales, mientras que todos estarían separados e incapaces de ayudarse mutuamente. Incursiones simultáneas y selectivas por todo el planeta y sus lunas, deteniendo a todos los culpables de una sola vez. El problema era que una guerra mucho mayor estaba a punto de estallar, y peor aún, el primer ministro estaba involucrado. Existía la posibilidad de que las fuerzas del orden locales estuvieran conspirando con él, e incluso si no lo estuvieran, el simple hecho de preparar la operación la hacía inviable cuando cada hora contaba. De acuerdo, suspiró Obi-Wan. Cuando tengas razón, la tendrás. Llamaré a Anakin y a Priya. Nos vamos todos a Concordia. No fue difícil organizar un viaje a Concordia al margen de los canales oficiales. Solo tuvieron que alquilar un pequeño camión de chatarra con dinero en efectivo, y partieron. Quinlan era el piloto mientras seguía la ruta de vuelo aproximada que había vislumbrado en el pasado de Pre Vizsla. No tardaron mucho en localizar la base que la Guardia de la Muerte había establecido en la cara oculta de la luna, oculta a la observación desde Mandalore. Una vez hecho esto, aterrizaron su nave lo suficientemente lejos como para que quedara oculta por la curvatura de la luna, y recorrieron el resto del camino a pie. Anakin supo de inmediato que el lugar era un asunto serio, porque todos los guardias habían sido entrenados en protección mental y tenían sus escudos mentales activados. Solo los pocos que dormían en los barracones habían dejado sus sueños expuestos. Había otra sección del complejo, separada de los barracones, donde dormía otra mente. ¿Era un niño lo que había allí? Anakin no tuvo tiempo de averiguarlo. Siguiendo las instrucciones silenciosas de Obi-Wan, los 4 Jedi avanzaron juntos, bajando la escarpada ladera hasta el campamento enemigo en cuestión de segundos, saltando los muros uno tras otro sin alertar a nadie. Compartieron sus pensamientos e intenciones en la fuerza, deliberadamente. No necesitaron hablar ni hacer señales con las manos, pues como uno solo, zigzagueaban de sombra en sombra, evadiendo al enemigo a la perfección. Ninguna alerta sonó, ninguna alarma saltó. Pasaron el amplio patio y la zona de vehículos, entrando en los barracones sin que nadie se diera cuenta. Pasaron silenciosamente entre las literas de los comandos dormidos, lo cual sabían que no sería un problema porque los mandalorianos no protegían sus pensamientos en sueños. Atravesaron un desorden y luego un largo pasillo de tubos, siguiendo las instrucciones de Obi-Wan. Él pudo leer el alfabeto mandaloriano y los condujo a una oficina antes de cerrar la puerta tras él. Anakin, sinceramente, pensó que toda la carrera había sido emocionante. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja, emocionado. Kin, indicó Obi-Wan, señalando una computadora en el centro de la habitación. Quinlan Vos se acercó y apoyó las manos en el teclado. Frunció el ceño al instante y negó con la cabeza. Nada útil. No es la computadora de Pre Vizsla. La usa el comandante de la base. Entrecerró los ojos. La arrestaron por alguna razón. A punta de pistola. Se oyó un pitido y una alerta apareció en la pantalla. Kin apartó las manos bruscamente, pero Anakin supo que ya era demasiado tarde. ¿Qué es eso? Preguntó Obi-Wan, confundido. Una cerradura biométrica. Ha escaneado las huellas de las manos de Kin, respondió Anakin. Pero nadie puede saber que estuvimos aquí. Gimió Obi-Wan, horrorizado. Es demasiado tarde para eso, dijo Anakin. Tenemos que irnos ahora antes de que alguien revise la habitación. Con suerte, lo tomarán como si alguien se hubiera rozado la almohadilla sin querer. Se giró y corrió hacia la puerta. Obi-Wan dudó, pero lo siguió, junto con Vos y Priya. Al otro lado del patio abierto había un solo edificio, con lo que parecían escudos de rayos instalados sobre las ventanas y la puerta principal. Dentro, había una sola mente, furiosa y desesperada a la vez. Si sus amigos lo hubieran traicionado y encarcelado, Anakin imaginó que él también podría sentir lo mismo. Creo que la siento ahí delante. Una nave voló repentinamente sobre sus cabezas, girando en pleno vuelo y sus reflectores iluminando a los Jedi, cegándolos con su intensidad. Anakin apenas notó que era una cañonera, antes de que la fuerza le advirtiera que se moviera y se lanzara a un lado, rodando mientras lo hacía. Un destello de oro amarillo se clavó en el suelo donde había estado hacía apenas un segundo, y una oleada de calor y luz impulsó a Anakin al suelo. Se protegió con la fuerza incluso mientras era lanzado contra la pared del campamento. Iba demasiado rápido, iba a chocar contra la pared y dispersarse como un plato de la paletilla de banta de melón negro asada a fuego lento de su madre. La fuerza no pudo frenarlo a tiempo, así que se abalanzó y apenas superó la pared, para ser lanzado más allá del perímetro del campamento.
Después, logró frenar su caída y aterrizó de pie en la hierba, tambaleándose unos pasos para aprovechar el impulso. Todo había sucedido en menos de un segundo. Anakin parpadeó, conmocionado, se palmeó el cuerpo y no encontró cortes ni sangre por la fragmentación. Mentalmente, repasó rápidamente la fracción de segundo que había transcurrido y se dio cuenta de que la cañonera le había disparado un cohete. No había tenido tiempo de bloquearlo ni de defenderse, solo. Otra advertencia de la fuerza cruzó su mente, y Anakin giró, desenvainando su sable de luz. El rayo blaster rebotó en su hoja y se clavó en la garganta del mandaloriano que lo disparó, pasando perfectamente entre sus placas de armadura y matándolo al instante. Su mochila propulsora se cortó al soltar los dedos de los controles, y se desplomaron al suelo con un crujido húmedo, con el blaster cayendo de sus manos. Más de ellos saltaron por encima del muro y dispararon contra Anakin, quien se agachó y esquivó, desviando los disparos lo mejor que pudo, manteniéndose apenas por delante de ellos. La fuerza no le enviaba advertencias repentinas, estaba en plena sintonía con él. En el fragor de la batalla, los mandalorianos habían bajado sus escudos mentales, y entre sus claras intenciones y la guía de la fuerza, Anakin logró adelantarse a sus ataques. Uno de ellos levantó la muñeca, y Anakin vio el fuego que salía de ella incluso antes de que ella presionara el botón para rociarlo con gelatina ardiente. Bastaba con un toque de concentración de la fuerza, y el fuego líquido fue bloqueado por su puerto de expulsión. La gelatina goteó sobre la mano de la mujer, quien gritó, extendiendo la mano como para sacudirse el líquido, antes de caer al suelo para intentar quitarse el guante blindado. Uno de los mandalorianos disparó un cohete desde su muñeca directamente hacia Anakin, pero este giró para esquivarlo y lo atrapó con la mente. Se giró, dirigiendo el misil en un arco antes de lanzarlo de vuelta hacia el mandaloriano que lo disparó. La explosión lo lanzó del cielo, su mente se apagó por la fuerza. El mandaloriano restante que le había estado disparando dudó, y Anakin aprovechó el momento para mirar a su alrededor. De vuelta al muro del complejo, vio lo que parecían destellos de luz, pero no podía ver lo que estaba sucediendo dentro. Molesto, Anakin extendió la mano y se agarró a la pared, antes de tirar de ella hacia sí. La valla se volcó hacia adelante, estrellándose contra el suelo con un fuerte estruendo, revelando un cráter en el suelo donde habían estado los dos maestros Jedi. Hubo un horrible segundo en el que Anakin pensó que ambos habían muerto, antes de ver las espadas verdes y azules de Obi-Wan y Boss destellando de un lado a otro en el tejado, mientras docenas de mandalorianos más se lanzaban para unirse a la refriega. Entonces los mandalorianos que estaban a punto de atacar a Anakin se apartaron a la vez, mientras la cañonera giraba para encararlo. La muerte se acercaba, y Anakin se hizo a un lado tan rápido como pudo para apartarse de la tormenta de disparos blaster automáticos que azotaban el suelo hacia él. Algunos disparos eran demasiado volátiles para bloquearlos, o caían demasiado juntos como para que su sable de luz alcanzara donde debía, y los disparos de la cañonera eran ambas cosas. El paisaje tras Anakin quedó destrozado por el estruendo de los impactos de blaster. Cada disparo era tan rápido que casi parecía un canto de sirena ensordecedor. Anakin se levantó de un salto, dando una voltereta hacia atrás sobre el arco de fuego, y arrojó su sable de luz contra la cabina. Este atravesó el aire y atravesó el transpariacero hasta el pecho del piloto. La nave giró sin control, estrellándose contra el suelo y dejando una línea en la tierra. Con un tirón de la fuerza, Anakin desenvainó su sable de luz, llevándolo a su mano, antes de cargar hacia el complejo para unirse a Boss y su maestro. «Anakin», gritó Obi-Wan con alivio en la voz. «Debería haber sabido que estarías bien, siempre fuiste un gran volador. Ya me conoces, maestro. Simplemente no puedo mantener los pies en el suelo». Boss soltó una carcajada. Cubriéndose mutuamente, los tres retrocedieron al cesar el fuego de los mandalorianos. No porque estuvieran todos derrotados, sino porque parecían darse cuenta de que disparar contra los Jedi apiñados era peligrosamente contraproducente. Se dispersaron, en el aire y en tierra, manteniendo la distancia mientras intentaban idear un plan. «Tenemos suerte de que no sean supercomandos de verdad», gruñó Obi-Wan. «¿Qué son?», preguntó Anakin. «No lo sé, pero no tienen Beskar». «¿Y qué hacemos?», preguntó Anakin. «Haremos lo que ya planeábamos», respondió Obi-Wan. «Agarramos al prisionero, tomamos una nave y salimos de aquí con la información que podamos». Boss asintió. «Padawan, ¿puedes poner en marcha una de esas naves estacionadas?». Anakin miró una de las cañoneras estacionadas. «Sí. Entonces te cubro. Kenobi, trae al prisionero».
asintieron y luego se separaron, corriendo en direcciones diferentes. Intentar abrirse paso hasta la nave era una mala idea cuando querían pilotarla, así que Anakin sacó su compás y comenzó a abrirse paso hacia la rampa de carga. Mientras trabajaba, la fuerza le enviaba numerosas advertencias sobre disparos que se dirigían hacia él, y luchaba por no estremecerse cada vez que Quinlan Vos desviaba cada disparo. Pareció que tardó mucho más de lo que realmente tardó, apenas 30 segundos en realidad, pero finalmente la computadora de la nave cedió el control a Anakin, quien bajó la rampa. Dentro de la cabina, se quedó paralizado al ver los controles. No se parecían a nada en lo que hubiera estado entrenado. Había innumerables diseños de cabinas de naves espaciales por toda la galaxia, y Anakin nunca había visto esta variante en particular. Peor aún, estaba etiquetada en alfabeto mandaloriano, que no podía leer. «Anakin», le gritó Vos desde la rampa de la nave, percibiendo su vacilación. No había nada que hacer. Anakin siempre había tenido un don para las máquinas, ahora era el momento de usarlo. Dejando que la fuerza fluyera a través de él, rápidamente comenzó a manejar los controles, apenas consciente de lo que hacía. Los motores de la nave rugieron y sus escudos se activaron. Vos retrocedió por la rampa, mientras las armas pequeñas disparadas rebotaban en la nave. «Llévanos al aire. Daremos la vuelta para encontrarnos con Kenobi». Anakin asintió con los ojos entornados mientras la nave se elevaba hacia el cielo. Tras él, oyó a Vos tambalearse y caer con una maldición, pero lo ignoró. No supo si era la fuerza avisándole a los sensores de la nave, pero de alguna manera supo que el enemigo tenía refuerzos en camino. Abajo, en la base, Anakin sintió a Obi-Wan correr, con los brazos tensos mientras cargaba la figura acorazada de una mujer, y girando suavemente la nave con toda la fuerza posible dentro de la atmósfera, antes de inclinarla y descender en picado. Obi-Wan saltó perfectamente, rodando sobre la rampa de aterrizaje, y Vos lo ayudó a subir a bordo. La mujer que llevaba era pelirroja, de ojos verdes y con el rostro cubierto de pecas y moratones. Sin duda, una de esas mandalorianas, a juzgar por la armadura. «¿Dónde está Priaya?», preguntó Anakin. Todos se miraron, y Anakin gruñó. Enderezó la nave y aceleró, intentando encontrarla con la mente, pero ya no estaba. ¿Estaba muerta? No la había oído pedir ayuda ni presentido su muerte. Debía de estar protegiendo su mente, intentando esconderse de ellos. «La llamaré», dijo Vos, sacando su holocomunicador. Marcó su número, y sonó 1, 2, 3 veces antes de que finalmente respondiera. «Chicos. No van a creer lo que encontré». Las palabras salieron a borbotones, emocionadas hasta el vértigo, aunque su imagen no se mostraba. «Priaya, ¿dónde estás?», preguntó Vos, alejándonos del campamento. «¿Por dónde vinimos?». «Hacia la nave». «Sigue estacionada ahí, ¿verdad?». «Perdona, te puse en manos libres, tengo los brazos ocupados». Resopló, respirando con dificultad, como si llevara algo particularmente pesado. Los tres se miraron. «Debería ser», asintió Vos. «¿A dónde fueron? ¿Qué encontraron?». «Bueno, percibimos una mente joven en la fuerza. Como la de un niño, ¿verdad?». El sonido de los pasos de Priaya se detuvo, jadeando. Encendió su holocomunicador y la imagen de Priaya apareció. De pie junto a ella había un adolescente que Obi-Wan tardó un segundo en reconocer. «¿Ves? ¿Corky Kryze?», preguntó Obi-Wan. «¿Qué demonios haces aquí?». «El primer ministro me dijo que tenía que ir con él», respondió. «Por mi propia protección». «Buen trabajo», exhaló Obi-Wan. «Estoy seguro de que su testimonio será útil para llevar al primer ministro ante la justicia». «Eso ni siquiera es lo mejor», dijo Priaya, girando el cuerpo para que la carga que llevaba fuera visible. Llevaba el torso de un droide, uno al que le faltaban brazos y piernas. «TC-72, diles lo que me dijiste». «Oh, gracias a los creadores», dijo el droide con voz femenina, aliviado. Se parecía mucho al antiguo droide de protocolo de Anakin, pero tenía quemaduras de plasma y uno de sus ojos metálicos asomaba. «Pensé que me destruirían. Estos bárbaros mandalorianos me robaron los brazos y las piernas. Por diversión». «No, eso no», dijo Priaya. «Cuéntales lo otro que me contaste». «Me enviaron aquí para ayudar a mi maestro, ahora ex maestro, Pre Vizsla, a negociar y traducir con algunos de los clanes mandalorianos más pequeños, que hablan dialectos más oscuros del antiguo mandaloriano. Bien, pero ¿quién te envió?». «Bueno, ya iba por ahí. Me compró Cid Flat, de la Oficina de Comunicaciones Interdepartamentales de la Federación de Comercio, y se lo regalé a Pre Vizsla junto con 10 millones de créditos para contratar a los mercenarios».
Anakin hizo una pausa, parpadeando ante eso, mirando a Obi-Wan mientras Vos esbozaba una amplia sonrisa. Buen trabajo, Priaya. Dijo Vos. Vuelve a nuestra nave lo más rápido posible. Daremos una vuelta por aquí para intentar mantenerte alejado de la presión. Luego colgó. Se hizo el silencio en la cabina durante un largo instante. ¿Alguna posibilidad de que pueda convencerte de que no presentes tu informe a Dooku hasta que la investigación esté terminada? Preguntó Obi-Wan. Vos se limitó a reír.